Pastor, ¿nosotros guardamos el cuarto mandamiento? Esta pregunta puede hacerse de diferentes maneras. ¿Debemos guardar el sábado? ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos el domingo y no el sábado, como dice la Biblia? Son preguntas que hacen muchas personas, me hacen a mí como pastor, en relación a este asunto de el día sábado. La pregunta tiene que ver con el cuarto mandamiento. Leámoslo, se encuentra en Éxodo capítulo 20, dice así: Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, versículos 8 al 11. En una versión distorsionada de los 10 mandamientos, algunos lo simplifican y dicen solamente así: santificarás las fiestas, que por supuesto está muy alejado del sentido original de este mandamiento. Estudiemos lo que verdaderamente significa este mandamiento y respondamos a la pregunta: ¿guardamos el sábado? ¿Debemos guardar el sábado? ¿Qué hacemos con el cuarto mandamiento? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Lo estamos quebrantando? En términos simples y llanos tenemos que decir que tenía que ver con algo muy valioso para la vida diaria. Por ejemplo, vayamos por partes. No trabajar uno de los días de la semana señalado por el Señor, en primer lugar, es un acto de obediencia. Pues no se hace, punto, porque Dios mandó. Número 2, dar descanso a la servidumbre, los criados, los empleados de aquella época. Eso tiene que ver con justicia social, algo que el día de hoy se busca. No sucede, pero es lo que se busca. Dejar descansar la tierra. Eso agronómicamente es indispensable y es útil para la prosperidad, especialmente porque el mandamiento de dejar descansar también la tierra se extendió y se hizo no solamente en un día de la semana, sino se hizo en el séptimo año. Incluso después de 7 semanas de años, o sea, después de 49 años, se hacía un año extra sabático para dejar descansar la tierra. También tenía que ver con dejar descansar a los animales. Eso tiene que ver con sana mayordomía de los recursos. Los veganos estarían contentos con esa idea de dejar de utilizar a los animales para nuestro beneficio y esas cosas. Y ordenar la vida por medio de un calendario, decir, es primer día, segundo día y séptimo día, eso tiene que ver con una sana mayordomía de la existencia. Así es que en términos simples y llanos, el mandamiento tenía que ver con eso. Pero en términos de fe, que es lo que nos ocupa aquí, el mandamiento significaba algunas cosas mucho más serias que eso. Tiene que ver con dependencia de Dios. La palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. Pero digamos que es algo que se relaciona con la intención de Dios al ordenarnos descansar un día de la semana. En aquellos tiempos, un hombre que no trabajaba un día porque o estaba enfermo o mostraba una absoluta confianza en Dios. Bueno, alguno diría, o estaba loco. En aquella época no había días de descanso. La gente trabajaba la tierra, los animales, las plantas, así es que había que trabajar todos los días, porque la vaca no se ordeña sola, porque los animales no se dan de comer solos, porque hay que sacarlos a pastorear las ovejas. El pueblo hebreo era particularmente ganadero de ovejas, así es que había que trabajar todos los días. Por eso, dejar descansar un día, no sembrar ni cosechar, no ocuparse de los animales, no trabajar la tierra, era un asunto muy serio por la clase de vida que se tenía, en donde se dependía de animales, de la tierra, para sobrevivir. Además, el mandamiento se extendía, insisto, a cada séptimo año de la existencia y a cada 7 semanas de años. El año 50 era año de jubileo. Eso era dependencia de verdad. Eso era dependencia y no otra cosa. Así es que el cuarto mandamiento es un llamado a la dependencia de Dios. Tiene que ver con una fe práctica que se muestra en obediencia, por supuesto. Es muy probable que eso del año de jubileo no lo siguieron los hebreos, pero se supone que el año de jubileo habrían de dejar descansar la tierra, los animales, pero Dios les prometió que previamente a esos años, porque el séptimo año era un año sabático natural y luego el que seguía, el 50, era un segundo año de jubileo, un segundo año sabático, pero un sabático general extraordinario de medio siglo, digamos un año entero, pero me refiero a medio siglo de la vida del pueblo. Y Dios había prometido bendecirlos mucho los años anteriores. Era un acto de fe, de obediencia a Dios, pero una obediencia que estaba fundada en la confianza, en la absoluta dependencia de Dios. Todo esto nos sigue presentando la pregunta entonces: ¿debemos guardar nosotros el séptimo día de la semana, o sea, el sábado? ¿Y debemos guardar también un séptimo año de cada año de nuestro calendario? ¿Y debemos guardar? Algunas posturas legalistas dicen que sí.
Hay quienes incluso declaran que el sábado no salva, pero sí condena. O sea, guardarlo no te hace salvo, pero no guardarlo sí te puede condenar. Sin embargo, la mayoría de los evangélicos no guardamos el sábado en el sentido de no trabajar el día sábado y no hacer comida ni nada de esas cosas y celebrar cultos en forma obligatoria el sábado, aunque hay quienes creen que sí lo guardamos, pero que en realidad es el domingo, que lo hemos intercambiado por el domingo. Y existe toda una postura doctrinal que busca textos bíblicos y combina las fechas del calendario, se apoya en que el Señor resucitó en el primer día de la semana, o sea, el domingo, y concluyen diciendo que nosotros guardamos el sábado, pero que nuestro sábado es el domingo. Quiero decirles, para responder a la pregunta, si guardamos el cuarto mandamiento, si vamos a guardar el sábado, quiero responderles desde mi perspectiva y desde la práctica de la iglesia que pastoreo. En nuestra iglesia guardamos el sábado, pero lo hacemos de acuerdo a la enseñanza de la palabra y no de acuerdo a las fechas del calendario. No somos esclavos del calendario, pero sí somos siervos de Dios y obedecemos su palabra. Consideremos algunos pasajes de la palabra que nos ayudan a entender mejor el sentido del día de reposo y por lo tanto del cuarto mandamiento. La Biblia dice que el reposo significa la bendición, una bendición para el ser humano y no una atadura. Nunca la orden del guardar el día de reposo era una atadura, siempre fue una bendición para el ser humano. Dice Marcos 2:27. También les dijo, son palabras de Jesús, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, el pueblo no existía para guardar el sábado. El sábado les fue dado para hacerles un bien. Dios no creó al ser humano para el sábado, creó al sábado para el ser humano, para bendecirlo. ¿En qué sentido? En dependencia de Dios. El sábado era una oportunidad para ser liberados, para confiar en Dios y depender de Él, y no para convertirlos en esclavos de una regla que les privara de su libertad, como aparentemente vivían los fariseos en el tiempo de Jesús, que condenaban al Señor porque decían que quebrantaba el sábado. Mire cómo dice Gálatas, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver y esclavizar? En las iglesias de Galacia el problema era el legalismo. Habían recibido el evangelio, pero habían llegado unos legalistas, unos judaizantes, y le decían, no, ustedes no pueden ser cristianos así nada más creyendo en Cristo, tienen que cumplir las leyes del Antiguo Testamento, cumplir las leyes judías y guardar el sábado y circuncidarse y no sé qué tanto. Y Pablo les dice, miren, ustedes vienen de una religión que les manda cosas obligatorias, adoraban cosas que no eran Dios y estaban sometidos a ciertos asuntos. Y luego dice, pero ahora, porque ellos habían creído en Cristo y habían dejado de adorar a sus dioses. Pero al llegar estos legalistas, comenzaron a seguir reglas, como estas del día sábado. Y le dice Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y luego dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué interesante, el apóstol Pablo pone en paralelo la tristeza de seguir ídolos a la idea de idolatrar el sábado, o idolatrar las fechas, o los años, o el calendario, o etcétera, etcétera. Cuidado, el sábado era una posibilidad para el descanso y no una imposibilidad o imposición religiosa. No era para que no pudiéramos hacer algo, era para que pudiéramos descansar en Dios. El problema es que hay gente que utiliza la idea del día de reposo para decirnos lo que no podemos hacer, cuando originalmente nos fue dado para decirnos lo que sí podemos hacer. ¿Y qué sí podemos hacer? Descansar en Dios. El sábado además era una señal del descanso, el reposo en la gracia de Dios. Miren, este es el texto más claro de todos, me parece a mí. Es un poco extenso, pero está en Hebreos 4:4-8, se lo leo, dice así. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día
hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vea cómo este pasaje toma y hace paralelo, por supuesto, el hecho de que Dios descansó, que nosotros también descansamos en su gracia. Aquí se habla del reposo, del día de reposo, como algo a lo que se entra, como algo a lo que unos no han entrado, y no está hablando de un día, no está hablando de una fecha del calendario, está hablando de una experiencia de vida de los seres humanos. No entrarán en mi reposo, dice, y se los dice a personas que guardaban el sábado legalistamente. Ese día no trabajaban, no cargaban nada que pesara más de lo que pesan 2 ciruelas pasas. Un sastre no podía agarrar su aguja, ponérsela en su túnica y llegar el día sábado y se levantaba porque estaba cargando algo que era trabajo y era pecado y quebrantaba el sábado. Y esos que guardaban el sábado de esa manera legalista, dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos, que no entraron en su reposo, porque el reposo no es el guardar legalistamente un día, un calendario, es descansar en Dios. No entrar en el reposo de Dios, de acuerdo con este texto, es sinónimo de ser salvo, y ser salvo es sinónimo de vivir en un sábado permanente. ¿No es eso tan claro? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida para obedecer el mandamiento? Porque yo creo que debemos guardar el sábado, absolutamente. El sábado representa nuestro descanso en Jesús. Cristo es nuestro sábado y descansemos en Él. Sí hay una manera de cumplir este mandamiento en nuestro tiempo y debemos hacerlo. Aunque no seamos sabatistas, ni adventistas del séptimo día, ni bautistas del séptimo día, ustedes y yo debemos guardar el sábado. ¿Cómo? Descansando en su gracia, no luchando por salvarnos por obras, guardando rituales o calendarios. Debemos descansar en Él, esperar en Él. Eso es guardar el sábado. Creo que aquellas personas que piensan que se salvan guardando un día de la semana están incumpliendo el sábado, tal como de acuerdo a la enseñanza de Dios, están incumpliéndolo, porque la enseñanza de ese sábado, el meollo del día de reposo, es descansar en su gracia. La esencia del cuarto mandamiento sigue vigente. Dependemos de Dios, no de nuestro esfuerzo, ni de nuestro trabajo, ni del dólar, ni del jefe, ni de la política. Como el pueblo, esto se parece, este desafío a la dependencia, se parece a aquello cuando el pueblo no debía recoger maná para otro día, ¿recuerdan? Porque a los que guardaron el maná para otro día se les agusanó. Debían creer que al otro día habría maná. Como cuando Dios le dice al pueblo que vaya a la ciudad de Jericó y que la rodee caminando y el séptimo día varias veces y luego gritan. ¿Qué estrategia militar es esa? O cuando le dijo a Gedeón que con tellas ardiendo unos cántaros los quebraran y gritaran, ganaron. Es decir, esas estrategias militares que parecen ridículas desde el punto de vista de la milicia, pero se las dio Dios para que descansaran en Él, para que dependieran de Él. Es la enseñanza de Dios en toda la palabra, en toda la Biblia, que dependamos de Él. Hay que trabajar y esforzarnos. Por supuesto, la holgazanería es pecado, pero dependemos de Dios, descansamos en Dios. Todo esto se expresa de maneras muy prácticas. Déjenme decir unas conclusiones. El guardar el sábado, el día de reposo, tiene que ver con una fe práctica que se expresa en obediencia. Tiene que ver con la seguridad de que al entregar nuestros diezmos, las ventanas de los cielos se abren porque dependemos de Él y no del salario o de los bancos. Ahí está otra vez la dependencia, nuestro descanso, nuestro reposo en Dios. Tiene que ver con la seguridad de haber recibido la bendición y no tener que estar luchando por ganarnos la gracia de Dios a pulso, porque si nos la ganamos no es gracia, es salario. Pero la gracia se recibe por fe porque es de a gratis. Tiene que ver con disfrutar la vida a pesar de las carencias, porque sabemos que Él nos provee, en lugar de vivir afanados, robándole a la vida, robándole al tiempo, robándole al diezmo, robándole a la salud, lo que Dios nos dio para disfrutar. El reposo de Dios, guardar el cuarto mandamiento, tiene que ver con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, descansar en Él, sabiendo que todo lo demás nos llegará por añadidura. Este mandamiento se cumple cuando obedecemos a Dios confiando en su provisión diaria, y se incumple cuando nos afanamos como si todo dependiera de nosotros y nos ponemos reglas y nos afanamos por cumplir leyes en lugar de cumplir el espíritu de la ley, la enseñanza de Dios
detrás de cada palabra de Él, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Debemos guardar el cuarto mandamiento? Por supuesto que sí, descansando en Dios. Y cuando descansamos en Dios y en su gracia podemos decir, hoy es sábado y lo estoy guardando. Porque no estoy haciendo ningún esfuerzo para salvarme, estoy confiando en que su gracia me ha salvado por medio de la fe. Amén.